Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historia para Llevar, el podcast donde exploramos el arte, la historia y la cultura, como si estuviéramos caminando juntos por un museo o por una iglesia milenaria, como en el episodio de hoy. Quiero que imagines algo. Estás caminando por un pequeño pueblo de Europa. Hay neblina, el aire huele a piedra húmeda y leña. Al fondo ves una iglesia de muros gruesos, sin ventanas grandes, casi como una fortaleza. Cruzas la puerta y de pronto estás rodeado de pinturas en los muros, figuras extrañas en las columnas y una sensación, digamos, casi mística. Eso que estás sintiendo probablemente es el arte románico. Hoy te invito a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a descubrir qué es el arte románico, por qué apareció, qué lo hace tan único y qué nos dice todavía hoy. ¿Listos? Vamos para allá. El arte románico nace en un momento muy especial de la historia, más o menos entre el año 1000 y el 1200. Para entonces, Europa estaba saliendo de siglos bastante complicados. Guerras, invasiones, una economía colapsada. Pero poco a poco las cosas empiezan a cambiar. Después del año 1000, muchas regiones europeas viven algo así como un renacimiento rural. Se empieza a estabilizar el clima, crece la población, aumenta la producción agrícola y algo muy importante, se construyen iglesias por todos lados. Y claro, en el centro de todo esto está la iglesia, no solo como institución religiosa, sino como el gran poder político, cultural y educativo de la época. Los monasterios eran como universidades, hospitales y bibliotecas al mismo tiempo, y desde ahí se impulsa un nuevo lenguaje visual, un nuevo arte al servicio de Dios y del orden social. También hay que tener en cuenta otro factor clave, las peregrinaciones. Millones de personas comienzan a caminar hacia lugares santos, como Santiago de Compostela. Esto genera rutas, albergues, caminos y una necesidad urgente de construir templos sólidos, duraderos y reconocibles. Así nace el románico, como un arte al servicio de la fe, la comunidad y también del poder. Ok, pero ¿cómo lo reconocemos? Empecemos con la arquitectura. Uno de los primeros detalles que saltan a la vista es que los edificios románicos, sobre todo iglesias y monasterios, parecen sólidos y pesados. Los muros son muy gruesos, hechos de piedra y casi no tienen ventanas. ¿Por qué? Porque las construcciones románicas usaban bóvedas de piedra, como la de cañón o de arista, que son muy pesadas. Para soportar ese peso sin colapsar, se necesitaban muros muy sólidos y anchos. A diferencia de las estructuras anteriores de madera o techos planos, estas bóvedas ejercen una fuerte presión lateral, es decir, un empuje horizontal, y los muros gruesos ayudaban a resistir esa fuerza. Imagina entrar a una iglesia románica. Hace frío, hay penumbra, el eco resuena con fuerza. El ambiente es sobrio, pero también solemne y espiritual. Este es otro sello del románico. Los arcos de medio punto son semicirculares, como los que ves en los antiguos acueductos romanos. No son apuntados, como en el gótico, sino suaves y redondeados. Se usan en puertas, ventanas, pasillos y bóvedas. Para cubrir los techos, los arquitectos románicos usaron principalmente dos tipos de bóvedas. Por un lado, la bóveda de cañón, que es como un túnel largo de medio cilindro. Necesita muros gruesos que la sostengan. Por otro, la bóveda de arista. Nace cuando se cruzan dos bóvedas de cañón en ángulo recto. Esto permite dividir el espacio en secciones más pequeñas y da más estabilidad. Como explicamos hace unos minutos,
Estas bóvedas eran una evolución respecto a los techos de madera que se usaban antes, porque eran más resistentes al fuego y más duraderas. Como los muros eran tan gruesos, no se podían hacer muchas ventanas, y las que había eran pequeñas. Por eso la iluminación era escasa y la atmósfera dentro de una iglesia románica era íntima, misteriosa, muy distinta de las catedrales góticas que vendrían después, llenas de luz y color. Muchas iglesias románicas tienen planta de cruz latina, es decir, una nave central larga, un transepto, o sea, el brazo corto de la cruz, y un ábside en la cabecera, que es donde se ubica el altar mayor. Otro elemento llamativo son las torres, muchas veces colocadas en los lados o al centro del edificio. Son altas pero pesadas, con ventanas estrechas y dan ese aire de fortaleza o castillo. Ahora hablemos de la escultura. En la Edad Media, pocas personas sabían leer, así que la escultura tenía una función educativa. Contaba historias de la Biblia, mostraba el bien y el mal, advertía sobre el infierno y representaba escenas de santos y mártires. Las iglesias eran una especie de libros de piedra, llenas de imágenes que enseñaban a los fieles lo que debían saber sobre la fe cristiana. A diferencia de lo que podríamos imaginar, no se hacían esculturas exentas, también llamadas de bulto redondo, como en la época griega o la romana, sino que estaban integradas a la arquitectura. Esto es sumamente importante. Los lugares más comunes donde encontramos escultura románica son el tímpano, ese espacio en forma de semicírculo que está justo arriba de la puerta de entrada. Allí se colocaban escenas impresionantes como el juicio final o la majestad de Cristo. Los capiteles, que corresponden a la parte superior de las columnas, en donde a veces se narraban escenas bíblicas o se colocaban criaturas fantásticas. Portadas, todo el conjunto de elementos alrededor de la puerta principal. Arquivoltas, jambas, dinteles, todos podían llevar esculturas. Canecillos, pequeñas ménsulas que sobresalen del muro, usualmente debajo del tejado. Aquí podían aparecer desde figuras humanas hasta animales extraños. Ahora, ¿cómo lucían estas esculturas? Aquí van los puntos clave. No buscaban el realismo. Las figuras eran esquemáticas, con proporciones forzadas. No importa si el cuerpo es raro. Lo importante es que el mensaje se entienda. Hieratismo. Muchas figuras están rígidas, serias, frontales, sin mucha emoción. Transmiten solemnidad. Jerarquía del tamaño. El personaje más importante, por ejemplo, Cristo o un rey, es más grande que los demás. Las narrativas en secuencia. En algunos capiteles o frisos se contaban historias como si fueran narraciones de piedra, escena por escena. Simbolismo por encima del realismo. Si ves una figura alargada, manos enormes o un monstruo con cuerpo de serpiente y cabeza de león, no es un error, es simbólico. La escultura románica se enfoca casi exclusivamente en temas religiosos. Algunos de los más comunes son Cristo en majestad o Majestas Domini, Cristo entronizado, rodeado del tetramorfos, o sea, los símbolos de los 4 evangelistas, el ángel, el león, el toro y el águila. Otro tema, el juicio final, almas que van al cielo o al infierno. Ángeles y demonios se disputan las almas. Por otro lado, el Apocalipsis. Muchas iglesias representaban el libro del Apocalipsis con toda su iconografía simbólica. Martirios de los santos, para inspirar devoción y miedo a la vez, pecados y castigos. Se representaban escenas del infierno, diablos que torturan, gente desnuda, etc. Pero, ¿qué materiales empleaban? La piedra, el material por excelencia. Se trabajaba en bloques grandes
y los escultores solían formar parte del equipo que construía la iglesia. Policromía. Aunque hoy vemos las esculturas en piedra desnuda, originalmente estaban pintadas de colores vivos. Imagina un juicio final lleno de rojos, dorados, azules. Impactante, ¿verdad? Talla en relieve. Predominaba el relieve profundo, es decir, las figuras sobresalen bastante del fondo. ¿Y quién los fabricaba? No había artistas como tal. Los escultores eran considerados artesanos o parte de talleres que viajaban de iglesia en iglesia. Muchos eran monjes o trabajaban bajo el encargo de algún abad o mecenas religioso. A menudo trabajaban en grupo y rara vez firmaban sus obras. Pero hay algunas excepciones, como el maestro Gislebertus, que firmó su obra en el tímpano de Autun, en Francia. Aunque el románico es un estilo unificado, obviamente hay variantes regionales. Por ejemplo, en Francia tiene esculturas muy elaboradas y narrativas, como en Autun o Moissac. En España, mucha variedad regional existe. En lugares como Santiago de Compostela, Silos o Jaca, las esculturas combinan temas bíblicos con criaturas fantásticas. En Italia, mezcla de románico con influencias clásicas, se nota más naturalismo. Ahora pasemos a la pintura. Vamos ahora sí al meollo del asunto. La pintura románica es muy diferente a la pintura que viene después, como la del Renacimiento, que busca realismo, proporción y belleza clásica. La pintura románica es más espiritual, simbólica y esquemática. Aquí van sus características más importantes, explicadas de forma sencilla. Las figuras humanas no son realistas, son alargadas, rígidas y geométricas. Por ejemplo, los rostros casi siempre tienen ojos enormes, narices rectas y bocas pequeñas. No hay intención de parecer natural, sino de transmitir lo espiritual. Es como si las figuras fueran símbolos vivientes. Por otro lado, nada de sombras o degradados. Los colores son fuertes y sin mezcla. Rojo, azul, verde, amarillo, negro. Esto hacía que las imágenes se vieran desde lejos y fueran muy impactantes visualmente. El fondo no muestra profundidad. Todo parece estar en un mismo plano. No hay paisaje, no hay cielo, ni suelo detallado. El fondo muchas veces es dorado o de un solo color. Las figuras son hieráticas. Esto quiere decir que las figuras aparecen serias, solemnes, estáticas. No hay risas ni movimientos naturales. Están ahí para representar lo sagrado, y eso se refleja en su postura y expresión. Además, cada gesto, cada objeto, cada animal tiene un significado. No es una representación literal de la realidad, sino una realidad espiritual, codificada y simbólica. Por ejemplo, un león puede simbolizar a Cristo y un pez puede significar la fe. Pero ¿en dónde se pintaba en el románico? Esto es clave, porque el arte románico no se hacía para colgar cuadros. Los pintores no trabajaban con lienzos individuales como en el Renacimiento. La pintura románica era principalmente mural. Por un lado, la pintura mural que se hacía sobre los muros interiores de las iglesias, especialmente en los ábsides, que son las zonas semicirculares detrás del altar. Ahí se pintaban grandes escenas del juicio final, el Cristo en majestad o el Pantocrátor, que representa a Cristo como juez del universo, rodeado de ángeles y símbolos de los evangelistas. Imagínate entrar a una iglesia oscura, con muros de piedra, y ver en lo alto de la bóveda a un Cristo enorme, con ojos penetrantes y un gesto de autoridad. Imponente, ¿no? Además de murales, también había pintura en manuscritos iluminados, es decir, libros religiosos copiados a mano por monjes.
y también en los frontales del altar, que son tablas de madera pintadas que decoraban los altares. Los artistas eran en su mayoría monjes que trabajaban en sus monasterios. Eran anónimos, porque no firmaban sus obras. La gloria no era para ellos, sino para Dios. No se concebía al artista como un genio individual, sino como un instrumento divino. ¿En dónde se encuentran los mejores ejemplos del románico? Hay muchas joyas del románico en toda Europa. Aquí van algunas destacadas. En España, San Clemente de Taúl, en Cataluña, probablemente la pintura mural románica más famosa. El Cristo en Majestad, con fondo azul y gesto severo, es todo un ícono. También la Basílica de San Isidoro en León tiene una serie de frescos en la bóveda del Panteón Real que son de los mejor conservados. En Francia, la iglesia de Saint-Savant-sur-Gartempe, llamada la Capilla Sixtina del Románico, tiene una narración pictórica desde el Génesis. Aunque en Italia va teniendo transiciones hacia el gótico de manera más temprana, hay mosaicos románicos bellísimos en lugares como Monreale y Cefalù en Sicilia. En cuanto a los temas, la pintura románica tenía un repertorio muy claro y repetitivo. Aquí van los más importantes. El Pantocrátor, Cristo entronizado en una mandorla, es decir, una forma almendrada, rodeado de los símbolos de los evangelistas, el león, el toro, el águila y el ángel. Otro tema, el juicio final, con Cristo juzgando a vivos y muertos, los condenados ardiendo en el infierno y los justos entrando al cielo. Escenas bíblicas, sobre todo del Antiguo Testamento, pero también la vida de Cristo, los apóstoles y los mártires. Bestiarios y símbolos, animales reales e imaginarios con significados morales. Pero ¿por qué no es más realista la pintura románica? Porque la intención no era copiar la naturaleza, sino transmitir lo eterno, lo divino. Lo importante era el mensaje, no la belleza formal. Los fieles no necesitaban una imagen bonita, sino una imagen que impactara, aleccionara y despertara temor o devoción. Y aunque abarca arquitectura, escultura y pintura, lo más impresionante de todo es cómo funcionaba este arte más allá de lo estético, pues tenía una misión educativa muy clara. Y aquí viene lo interesante. Como hemos señalado, en la Edad Media, la mayoría de la población era analfabeta. No sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo aprendían las personas sobre Dios, los santos, el bien, el mal o la historia sagrada? Pues a través del arte. En este sentido, podemos decir que las iglesias románicas eran como enormes libros visuales, como Biblias de piedra o Biblias para pobres, como se les decía en algunas regiones. ¿Qué tipo de educación ofrecía el arte románico? La educación religiosa era la principal. Todo el arte estaba pensado para enseñar los valores del cristianismo. Las esculturas, los frescos, los capiteles, las portadas, todo tenía un mensaje. La vida de Cristo, el juicio final, la historia de Adán y Eva, los apóstoles, los mártires, los milagros. Por ejemplo, en la entrada de muchas iglesias románicas puedes ver un enorme relieve del juicio final, con Cristo en el centro, los justos a un lado, los condenados al otro. Es un mensaje visual y directo. Si haces el bien, al cielo; si haces el mal, al infierno. Por otro lado, no solo era religión por religión, era una forma de enseñar cómo comportarse. En algunos capiteles o muros aparecen representaciones del castigo al ladrón, del pecado de la soberbia o incluso de la gula y la pereza. El mensaje era claro: compórtate bien, cumple tu papel en la sociedad, sé obediente y sé humilde.
Algunas iglesias mostraban escenas del Antiguo Testamento, leyendas de santos locales o episodios históricos reinterpretados como enseñanzas cristianas. Por lo tanto, también educaban en el sentido de crear una identidad común, en tiempos en que el cristianismo unificaba a Europa en medio de tantas guerras, invasiones o conflictos. ¿Y cómo lograban todo esto? A través de la imagen, el símbolo y la narrativa visual. El símbolo era la clave. Un cordero era Cristo, una paloma era el Espíritu Santo, un pez era señal de fe, una serpiente era el mal. Así, con solo ver la imagen, el creyente ya sabía lo que representaba. La estructura de la iglesia también educaba. El propio recorrido físico del edificio llevaba un mensaje, desde el baptisterio, el nacimiento de la fe, pasando por la nave, el camino del creyente, hasta el altar, la salvación. El color y el tamaño eran usados con intención. Las imágenes más importantes eran más grandes, más visibles, más ornamentadas. Las figuras negativas eran más oscuras, deformes o monstruosas para causar miedo o rechazo. ¿Y quién producía este arte educativo? Principalmente los monasterios y la iglesia, que eran los centros del saber. Los artistas muchas veces eran monjes o artesanos al servicio de ellos. No firmaban sus obras, porque lo importante no era el ego del artista, sino el mensaje que transmitían. También hay que recordar que muchas iglesias románicas estaban en las rutas de peregrinación, como el famoso Camino de Santiago. Así que el arte también educaba a los peregrinos que venían de todos lados, hablaban diferentes lenguas y necesitaban entender con imágenes lo esencial de la fe. En resumen, el arte románico educaba sin palabras. Era un lenguaje visual profundamente simbólico que servía para enseñar, recordar y emocionar a una población que no tenía acceso a los libros ni a la educación formal. Era un arte que quería formar creyentes, más que entretener o decorar. Por eso, no buscaba realismo ni belleza perfecta, sino impacto, claridad y profundidad espiritual. Ahora te invito a viajar, imaginariamente, a algunos lugares donde el románico vive con toda su fuerza. San Cernín de Toulouse, en Francia, una iglesia enorme construida para recibir a los peregrinos del Camino de Santiago. Tiene todo lo típico: planta en cruz latina, capillas radiales, bóvedas altas y una sensación de solidez impresionante. Por otro lado, el claustro del monasterio de Silos en España. Si alguna vez visitas España, no te pierdas este lugar. Sus capiteles son pequeñas joyas narrativas. Hay escenas bíblicas, monstruos fantásticos y hasta músicos tocando instrumentos. Autun, en Francia. Aquí está uno de los tímpanos más impactantes del románico, el Juicio Final, esculpido por el maestro Gislebertus. ¿Qué verías? A Cristo rodeado de ángeles, mientras las almas son pesadas como si fueran carne en una balanza. Algunas se van al cielo, otras son arrastradas por demonios con garras. Brutal, pero inolvidable. Está también la iglesia de San Clemente de Taul en Cataluña. Esta es una de las pinturas murales más famosas del románico europeo. Un Cristo en majestad, rodeado de símbolos apocalípticos, que te mira directamente. Hoy está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero te aseguro, te sigue con la mirada. El románico dominó Europa durante casi 2 siglos, pero hacia el 1200 algo empieza a cambiar. Las ciudades crecen, la economía cambia, surgen universidades y con eso nace un nuevo estilo, el gótico. Si el románico es oscuro, cerrado y macizo, el gótico será todo lo contrario: luz, altura, color. Pero eso lo dejaremos para otro episodio. Y así,
llegamos al final de este recorrido por el arte románico, ese universo de piedra, silencio y espiritualidad que marcó profundamente la Edad Media europea. A través de sus iglesias, capiteles, frescos y esculturas, el románico no solo nos habla de fe y temor divino, sino también de comunidad, de viaje, de transformación. Hoy vimos cómo el arte puede convertirse en puente entre mundos, entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino, lo antiguo y lo que aún nos sigue hablando, casi 1000 años después. Gracias por acompañarme en este episodio de Historia para Llevar. Si te quedaste con ganas de más, si alguna imagen o historia te despertó la curiosidad, recuerda que puedes seguir explorando. Cada monasterio, cada camino de peregrinación, cada piedra tallada, guarda un secreto esperando ser descubierto. Hasta pronto.